Plan Nacional de Lectura, Santa Fe. Un río de lectura, de orilla a orilla por la piel de las palabras. Bueno, un gusto, un agradecimiento otra vez, Adriana, Karina, Natalia, equipo del Plan Nacional de Lectura de Santa Fe. Y a ustedes que están del otro lado escuchando. Yo voy a compartir un texto. Esto de que la lectura va de orilla a orilla, me parece que combinaba bien con este título de que en las profundidades los peces son más poderosos, porque bueno, estamos orilla a orilla con el agua de los ríos y de los libros de por medio. Primero voy a compartir algunas cosas que tomé de las redes para después seguir un poquito. La literatura infantil se atreve cada vez más a tratar sin tabúes los temas más complejos. Los cuentos siempre han servido para afrontar los miedos, pero ahora los libros para pequeños se atreven a tratar abiertamente los asuntos más espinosos: la muerte, el Alzheimer, el machismo, el acoso, la homofobia, la mentira o la guerra. Todo lo que consideramos tabúes se puede tratar con una manera y un contexto adecuado. En lugar de ocultar, hay que explicar por qué miles de niños cada año deben dejar atrás sus juguetes y su país, por qué es normal tener dos mamás, dos papás o un solo progenitor, cómo superar un duelo. Podemos hablar de tristeza, pero suicidio y depresión ya serían para adultos. Se puede pisar campos minados, pero con pies de plomo. Hay que huir de relatos excesivamente dramáticos, recurrir al humor para afrontar temas trágicos, eso sí, que sea con un lenguaje sencillo y mucha normalidad a la hora de tratar argumentos difíciles, que se toque cualquier tema, pero con el respeto que nos merecen los niños. La literatura puede ser un recurso, disfrutan de una historia a la vez que se acercan a una realidad, algo que atrape, divierta o emocione, y luego a lo mejor te das cuenta de lo que has aprendido leyendo. La literatura infantil debe ser buena literatura, lo más importante es que entretenga y si además enseña, muy bien. Nada de esto que he leído es del siglo pasado, es de ahora mismo. Lo he levantado de notas y declaraciones en las redes. El broche. La explosión de esta literatura fascina también al mercado. Hay una producción bestial más que nunca. Y otro broche. En el caso de los niños especiales, yo uso el eufemismo con que son descriptos, la cuestión se puede resolver de un solo tajo. Cito: hay equipos que a falta de editoriales adecuadas han optado por un remedio casero, los escriben y los imprimen. Todo esto que he leído son cosas que alguien ha dicho acerca del campo que nos ocupa. Listo ya. Entonces, ¿para qué tanta vuelta? Se va por lo más práctico, libros a medida y a la carta. Quienes opinan esto son personas que intervienen de modo fuerte en el campo de los libros para niños, dirigiendo instituciones, editando, escribiendo o enseñando. Me resulta muy preocupante esta confusión entre literatura informativa, cuyos criterios de calidad indispensables no son temas de esta charla, y poesía y libros de ficción. También la persistente demanda de utilidad, la necesidad o el interés de que un libro sirva para tal o cual causa o asunto. Cambian los valores, los asuntos y las ideas a defender, pero estamos siempre en medio de una avalancha de libros para satisfacer demandas sociales, familiares, escolares, para cumplir con requerimientos del mercado, de la escuela, de la vida social o del bien pensar ya instalado o a instalar. Las nuevas formas de la hipercorrección, la tremenda preocupación por no dañar, no ofender, no molestar a nadie, cuando en lo artístico, lo estético, subsume a lo ético en busca de verdades sin dogma. A lo largo de su historia, la literatura tuvo en muchos momentos intenciones y necesidad de servir a causas, razones y objetivos directos, y muchas de las obras mayores de la cultura universal fueron hechas al calor de un proyecto político para desarrollar una identidad y conformar una nación, o incluso más terrenalmente, para que no se quedara sin trabajo ningún integrante de la compañía de actores, como es el caso de Shakespeare. Pero no es por esas razones que esos libros han llegado hasta nosotros, sino por su capacidad de seguir diciendo
más allá de su tiempo, por la resistencia que ofrecen a la posibilidad de ser interpretados en un sentido completo. Su oferta de lectura, que no termina de comprenderse ni se agota, es lo que hace que sigamos leyéndolos. Despejo ya mismo la cuestión. Me definiría como feminista, defensora de una ampliación permanente de derechos, defensora de la escuela en tanto espacio de transformación, pero esta gota de rocío es una gota de rocío y sin embargo, dice un haiku de Isa, el valor literario de los textos y su tensión con los valores individuales, sociales, comunitarios, religiosos, no es nuevo. Desde ya que los valores no son universales, ni existen de modo abstracto, ni son iguales para todos los pueblos, ni para todas las clases sociales. Escribí hace mucho sobre esto que ya cuestionábamos en los años 80, quienes formábamos centros de y sobre literatura para niños, apenas terminada la dictadura en la Argentina. Los tiempos en que Laura y otras personas, otros escritores, instalaron un campo nuevo, una forma nueva de entender la literatura que nos ocupa. ¿Debe un escritor preocuparse en su escritura de lo social, de lo político? ¿Debe un poeta o un narrador escribir sobre la miseria, la violencia, la violación de los derechos? Para escribir cuentos o poesía para chicos, ¿hay que escribir sobre niños? ¿Existen temas para niños y temas para grandes? ¿Se puede hablar de todo en la literatura infantil? ¿Cómo se integran esos asuntos candentes en los libros para chicos? Estas siguen siendo preguntas que me hago, pero no he pensado estas cuestiones como un asunto ni previo ni separado de la escritura misma. El debate social, los pobres, los que discriminan o son discriminados por razones de género, de clase, de etnia, la violencia familiar y social, las dictaduras, las migraciones por hambre, pueden ser, claro que sí, temas de la literatura, siempre y cuando haya allí suficiente intensidad. La cancelación lisa y llana de textos y autores, pero también las distintas formas y grados de rechazo de obras porque no se adaptan a nuestras concepciones de mundo, la corrección política, la inclusión racional de lo adecuado, lo que no ofrece fisuras, la búsqueda incesante de lo neutro, son grandes riesgos para la literatura. De esa cantera vienen los discursos del moralismo, el multiculturalismo y la declamación de igualdad para todos mientras crece en nuestro mundo la exclusión. En todo ello, lo más preocupante es la demanda de ciertos asuntos y de ciertos tratamientos hacia los libros ofrecidos a la infancia y la existencia de ideas y asuntos a priori. Muchas veces hemos querido darle a la literatura una función, olvidando que la tiene por sí misma, que su verdad es siempre singular, nunca una verdad general. Un cuento, una novela, persiguen a una conciencia que forja su destino hacia su felicidad o su derrumbe. Se trata de lo humano singular, de la lucha de unos personajes entre lo que son y lo que quieren o pueden ser. Para lograr esa verdad, la literatura lucha contra la lengua y contra los valores oficiales de una sociedad. Desvío de lo esperado, de lo previsible. Para eso, quien escribe hace ciertas elecciones formales en el deseo de que aparezca algo de la propia cosa, siempre esquiva, difícil de encontrar. Las ideas son como peces. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas más profundas. En las profundidades, los peces son más poderosos y puros, dice David Lynch. Si en una obra vive esa intensidad, si se consigue estar entero ahí en lo que se escribe, si se logra bajar a aguas profundas, ya no tienen importancia el contenido ni los valores que de esa búsqueda emerjan, porque todo lo que ese escritor escriba estará pleno de sentido, más allá del asunto de que se trate.
¿Deben un cuento, una novela, un poema hablar de inclusión, derechos sexuales, diversidad de género, miseria, luchas feministas, cupo trans, preservación del planeta, derechos humanos, derechos de los niños? Lo que me preocupa no es el asunto, es el mandato. Un escritor debiera ser capaz de hacer un desvío en el encargo, en los múltiples encargos que directa o indirectamente recibe de la sociedad, de sus contemporáneos, del mercado, de la escuela y sobre todo de sí mismo, para poder comprometerse con su escritura. Compromiso con lo que se escribe, lo que es decir intensidad en lo que se escribe. La intensidad es un sentimiento que aparece frente a ciertas cuestiones cuando nuestra vinculación con esas zonas de lo humano es muy profunda, sin segundas intenciones, compleja, desconcertante y genuina. No es algo que se fabrica, de modo que para ser intenso no puedo declararme a mí mismo ciertas intenciones ni tampoco declamarlas. No puedo proponerme escribir sobre ciertos temas interesantes o correctos o adecuados o demandados por el momento, aunque coincida en un todo con esas preocupaciones. Se trata de permanecer insistente, fiel a uno mismo, para poder ver en las cosas otra cosa. No hay escritura de eficacia universal, porque lo general es vago, no formula preguntas. Vago con B corta, ¿no? No formula preguntas. Las preguntas aparecen en la exasperación de la lectura y de la escritura, en su intensidad. La literatura hecha desde el imperativo de la corrección política es una nueva forma del conservadurismo. Sofisticadas maneras del discurso conservador que entre sus estrategias selecciona aquello que le permite sostener un estado de cosas ocupándose de temas y aspectos que son de preocupación social, pero en un recorte de brutal superficialidad y en una lengua en línea con lo esperable, evitándonos pensar, resolviéndonos el pensar. Una lengua autoritaria cuando la literatura es profundamente democrática, porque nos permite a cada uno encontrar nuestro camino de lectura, incluso identificarnos muchas veces con lo que repudiamos, para obligarnos a pensar desde otro ángulo, en fin, para sacarnos de los mullidos almohadones de nuestras sagradas convicciones. ¿Y si las cosas fueran de otro modo? Solo así resulta posible perforar la superficie de tantas versiones estereotipadas de la vida como nos llegan a través de miles de modos de penetración. Porque no es del todo clara, porque no es directa, porque no es funcional, porque permanece en algún punto opaca, es que una obra nos habla. En esa opacidad, en esa disfuncionalidad y en ese enrarecimiento de sentido está lo que una obra tiene para decirnos. Tengo para mí que una educación literaria con textos de este tenor resiste al afán de domesticación, que inspira formas de resistencia para disparar hacia nuevos rumbos de pensamiento, que se sacude el miedo a equivocarse ante voces sociales que dicen lo que hay que hacer o lo que se tiene que decir. Eso puede aportar a la educación, creo yo, la literatura. En esa disfunción habita su fuerza pedagógica. Otro modo de conocer, intuitivo, sensible, una puerta de entrada hacia mundos posibles. Los textos literarios son una reserva de potencialidad para horadar algo, para desplazar un margen, para romper un límite, porque el que obedece no puede hacerse preguntas. Ese es el gran peligro de la intencionalidad. La intencionalidad es una gran enemiga de los textos literarios. Lo fijado a priori disminuye al lector en su capacidad de pensar por sí mismo. Si todo está previsto, si está codificado lo que está bien ser o hacer y lo que no, lo que corresponde ser o hacer y lo que no, lo que ideológicamente nos representa y lo que no, no podremos descubrir la chispa de vida de un personaje en un texto. Para descubrir esa vida,
Para atender a esa subjetividad, hay que arriesgarse a leer lo inesperado, no lo inmóvil ni lo general, sino lo singular, eso capaz de abrir una fisura en lo ya dado. ¿Tener derechos? ¿Tener más derechos? Claro que sí, hoy más que nunca. Luchamos por eso, destinamos a esa lucha parte de nuestra vida, pero buscamos a la vez que nada se coagule, que nada se cierre sobre sí. Buscamos un lugar donde encontrarnos con otros, el libro, que no piensen ni sientan como nosotros, los personajes, los narradores de un libro. Inventar es un acto potencial de resistencia, cierto grado de libertad frente a las maquinarias de poder. Eso hacen los grandes artistas y también a veces hacen eso los pueblos, de las maneras menos pensadas, para que pueda suceder lo impensado, para escuchar algo más que lo que ya sabemos. Los buenos libros no responden a un gusto global y el escritor no es un término medio de la conciencia de un país, sino alguien que intenta mirar sin pudor y sin preconceptos a sus criaturas y que mirando lo que es, a veces hace que veamos lo que no quisiéramos ver. Muchas gracias.